¿Qué tal, queridos amigos? ¿Ha habido vandalismo en otras manifestaciones feministas? Sí, las ha habido. La pregunta que surge es ¿por qué se han convertido en violentas las manifestaciones de las mujeres? Pues la respuesta es sencilla, porque ha sido la violencia la que las ha llevado a protestar con tanta energía, tanta vehemencia y con vandalismo. Pero resulta que estas manifestaciones de mujeres en el Día Internacional de la Mujer, que es hoy, se deben fundamentalmente a una protesta masiva internacional hacia la terrible desigualdad femenina de género, hacia el hecho de que las afrentas contra las mujeres muchas veces quedan impunes, hacia el hecho de que se está revolucionando la vida familiar y la vida pública. Ya, por ejemplo, se exige una paridad de género para las candidaturas. No se puede asegurar que queden en igualdad de circunstancias porque eso depende del voto popular. Pero por lo menos en cuanto a las candidaturas, sí. Y me parece que es tiempo de reflexionar también sobre ello. Pero hoy lo importante es hablar de por qué le tienen tanto miedo a las mujeres, porque resulta que yo temo que las manifestaciones de mujeres que están planeadas para ser pacifistas de origen se desvían de su objetivo principal porque llegan de repente unas encapuchadas que no representan a la mayoría de las mujeres que se manifiestan. Ojo, y que pueden ser, seguramente lo son, infiltradas para descalificar, como es costumbre del gobierno actual, a quienes se oponen a las políticas misóginas del gobierno federal. Y hoy además tenemos el caso vergonzoso, abyecto de Félix Salgado Macedonio, que es acusado por 5 mujeres, hay 5 denuncias por agresión sexual. Y no solamente agresión sexual, sino también por haberlas drogado, por haberlas lastimado, por haberlas sometido contra su voluntad. Este sujeto, bajo ningún concepto, puede ser candidato al gobierno de un estado, y lo es. Y lo es por el partido en el poder, y lo es por capricho de Andrés Manuel López Obrador, y lo es porque es padrino de Jesús, el hijo menor de López Obrador y el único hijo que tiene con Beatriz Gutiérrez Müller. Lo es porque es una figura tan cercana a López Obrador que no se puede deslindar uno del otro. Y es por ello que lo único que se les ocurrió fue armar lo que ya llaman jocosamente, pero es dramático, la imagen del mismo, el muro de la pizarra, el muro pizarra, porque las mujeres, muchas mujeres, han aprovechado el blindaje al Palacio Nacional para pintar sobre él los nombres de las mujeres o de algunas de las mujeres afrentadas, y sobre todo con lemas muy duros contra un gobierno que no ha respondido a la exigencia femenil de evitar que el mal prosiga, sino que además ha sembrado la impunidad como un elemento de soberbia política. Por eso Félix Salgado es candidato más por ser compadre del presidente que por el hecho terrible y vergonzoso de ser un delincuente que ha afrentado a varias mujeres. Por eso es la protesta, por eso es el temor. No se trata, como muchos de los aduladores de Andrés Manuel han manifestado, de cuidar nuestros monumentos nacionales, porque ha habido antecedentes que demuestran lo contrario. El propio Andrés Manuel, ¿cómo puede hablar de eso? Cuando sus huestes muchas veces han
ofendido a la ciudadanía con manifestaciones interminables. Recuerden ustedes, en 2006 estuvo varios meses ocupando no solo el Zócalo, sino toda la Avenida Madero y parte del Paseo de la Reforma, paralizando o dividiendo en dos a la Ciudad de México. Cierto es que era la única forma de despojar la protesta pública por el fraude electoral de 2006. Esto lo he dicho varias veces y sé que algunos no concuerdan conmigo en lo del fraude, pero no importa, lo sigo señalando porque me consta que ocurrió. Más allá de esta situación, durante todo el tiempo en que Andrés Manuel fue opositor, hubo manifestaciones que se convirtieron en vandálicas y el propio Andrés Manuel se quejaba de que habían sido infiltrados por elementos del gobierno de Peña o de Calderón, dependiendo de la época. Ahora no habla de la posibilidad de que sus gacelas, las famosas mujeres que están dispuestas a rodear al Ejecutivo y protegerlo, sean las que se infiltren en las manifestaciones para convertirlas en violentas y acusar a todo el género femenino que protesta por el desastre que crean pintando con grafitis algunos monumentos del Paseo de la Reforma, el Palacio de Bellas Artes y, claro, el Palacio Nacional, la casa del nuevo virrey de México, el señor López Obrador. Porque esto es lo que es. Ya vive en un palacio porque dijo que era austero y no quería vivir en Los Pinos, que era una residencia de lujo, más lujo que en Palacio Nacional no existe en ninguna otra parte. Y temen que las mujeres sean tan bravas que puedan entrar al Palacio Nacional y encontrarse con Beatriz Gutiérrez Müller, lo cual no es garantía de que vayan a salir ganando las mujeres que entran, porque Beatriz es brava y es posible que agarre hasta, no sé, 4 o 5 macanas. Y Beatriz, la historiadora, la escritora, la mujer que tiene un puesto permanente de tiempo completo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a la que no acude, pero gana dinero como una maestra de tiempo completo, ahí, pues bien saben quién es Beatriz Gutiérrez Müller. Alguien que se ha caracterizado por no solo acompañar al presidente, sino por hacer más que lo que hacía la más metiche de las primeras damas del país, que hasta ahora había sido Marta Sagún. Pero no es capaz, ni Marta Sagún lo fue, ni esta señora Beatriz Gutiérrez Müller lo es, no es capaz de defender al género femenino, a las feministas, a aquellas que protestan por los agravios sufridos, gravísimos, durante muchos años. Y lamentablemente, quien sí lo hizo, digo lamentablemente porque es una vergüenza que en el gobierno federal no haya habido voceras para decirlo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sí habló de que las mujeres no están solas, que hay muchos que las apoyamos. Hay muchos que también hemos sido infamados por algunas acusaciones estúpidas que no tienen ningún sustento, pero que sabemos bien que las mujeres no deben tocarse, que las mujeres son respetables y respetadas. No importa que a veces cambien los escenarios y se mancille también a los hombres que por caballerosidad o debilidad no pueden afrontar la furia de una mujer ofendida o sencillamente que no cabe dentro de un matrimonio. Esto ha ocurrido muchas veces, pero lo que no se puede tolerar es la violencia contra las mujeres. Se tiene que aceptar, fíjense lo que les digo, la violencia de las mujeres ante el sistema, hacia el sistema,
porque es el sistema las ha afrentado brutalmente. Es el sistema político mexicano el que las ha ofendido por no actuar con celeridad, sino con negligencia, por la impunidad que hay sobre los grandes violadores, que ahora pueden llegar a ser gobernadores, como en el caso de Félix Salgado, el padrino de Jesús López Gutiérrez, el muchacho, el niño, al que no se debe mencionar por respeto a la familia presidencial, pero no podemos dejar de ligar el compadrazgo del señor Félix Salgado con la soberbia inaudita de Andrés Manuel López Obrador, que insistió hasta la ignominia en que se hicieran 2 encuestas para validar su candidatura frente al profundo rechazo de la sociedad mexicana. ¿Dónde queda la democracia, presidente? ¿Dónde queda la soberanía popular? ¿Todos los que protestan contra usted necesariamente son conservadores? ¿O es usted el conservador que hace a un lado la defensa a las mujeres para entronizar a su compadre? ¿No que ya se habían acabado los compadrazgos? También los compadrazgos son una ventana a la corrupción, como lo es el nepotismo. El nepotismo que desde López Portillo no se había visto tan descarado como en la actualidad, con sus primas, con sus hijos, con sus hermanos, siendo señalados por la opinión pública por corruptos. Usted nos está llevando al pasado, y ese pasado es el que representa el muro pizarra, como lo llaman ya, que rodea el Palacio Nacional, pero que ha sido pintado por las mujeres con los nombres de muchas víctimas del machismo inaudito que desgraciadamente prevalece en las fuentes del poder. Bienvenidas las mujeres, bienvenida a su manifestación. Yo aplaudo de pie que sigan con ese valor protestando por lo que es suyo, su dignidad, su honra, su vigor, su igualdad. Esto es lo que vale. Si hay infiltradas o no, eso no vale. Y si por las infiltradas que ya tiene programadas el sistema para violentar la manifestación se ponen muros de la ignominia para simular el terrible miedo que se tiene como consecuencia de las actitudes machistas y de compadrazgo, allá el presidente, que siga hundiéndose en la historia de México. Perdónenme, no me van a callar. Y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.